Las cuentas remuneradas y los depósitos a plazo fijo siguen bajando, pero todavía quedan algunas ofertas que vale la pena aprovechar. Hoy te traigo un ranking actualizado, con más de 40 cuentas remuneradas y más de 200 depósitos a plazo fijo, tanto nacionales como europeos. Todo gratis, sin registro y explicado paso a paso en un solo vídeo. Si tienes liquidez o no quieres que tu dinero se quede parado, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Y antes de empezar, os pido disculpas por no haber publicado estos rankings en junio y julio. Han sido unas semanas intensas, pero volvemos con más fuerza y con un repaso bien completo. Y a diferencia de otras sesiones, hoy vamos directamente al grano. Primero repasaremos esas novedades y las mejores cuentas remuneradas, luego haremos lo mismo con los depósitos a plazo fijo, novedades destacadas y ranking por plazos, para que cada uno pueda elegir su horizonte. Y al final, para los más curiosos, veremos cómo se forman estas rentabilidades y dónde salen los tipos de interés, y además recordaremos cuál debería ser la base de cualquier cartera bien construida. Porque sí, hay vida más allá de las cuentas y depósitos, y no todo pasa por asumir riesgos o invertir en bolsa. Si quieres ver una comparativa entre cuentas remuneradas, fondos monetarios y ETFs conservadores, te dejo otro vídeo por aquí. Pero ahora seguimos con el vídeo de hoy. Vamos con el repaso completo de las cuentas remuneradas. Ahora nos encontramos en el Excel Mi Primer Millón, gratuito sin registro, que dejaré en la descripción del vídeo. Y para poderlo usar, deberéis ir a archivo y después hacer una copia. Ya la tendréis en vuestro ordenador y la podréis manipular o editar como queráis. Y recordaros que estas tablas las podéis modificar a vuestro gusto, para que encontréis vuestra opción deseada, no la del otro, la vuestra. Desde el país podéis ir al IBAN y decir, no, yo solo quiero España. También podéis ir a ver el requisito, si tiene requisito de la nómina o no. Y por último, aquí tenéis la información, y con todas aquellas empresas o entidades que colaboro, pues también tenéis mi link de afiliado. No será ningún sobrecoste para vosotros, pero ayudaréis un montón al canal. Como de costumbre, las novedades en amarillo y en blanco no tendríamos cambios, con lo que empezamos mal, porque esta oferta que teníamos de Abanca ha desaparecido. Ahora es un 0. Entiendo que lo han derivado todo a su banca online, en este caso B100. Y creo que vale la pena recordarlos. Tenemos una cuenta sin condiciones, que sería una típica remunerada al 2,22 TIN, y después tenemos la cuenta Health, que llegaba hasta un 3,15%. Pero en este caso esta cuenta no era tan sencilla, sino que teníamos algunos objetivos de salud o de hacer pasos. Y de manera errónea, en la última grabación comenté que el máximo diario que tú podías pasar de la cuenta remunerada estándar a esta Health de los pasos era de 30 euros al día. Pero gracias a esta fantástica comunidad, y vuelvo a daros las gracias por toda vuestra participación y comentarios, aparte de esos 30 euros al día máximos por los pasos, también se pueden traspasar 30 euros adicionales por desconexión en las redes sociales. Y no solo me lo comentó uno, sino que varias personas. Incluso aquí, creo que vale la pena a veces leer entre los comentarios para compartir esas buenas prácticas, pues veíamos como Tinguaro comentaba, no, yo la cuenta del Sabadell remunerada para el día a día. Correcto, una entidad muy solvente y muy conocida. Después el resto al 2,25 porque tiene un poquito más de rentabilidad, y después la cuenta B100 de Health, que la iba aumentando día a día. En principio con esos 30 euros por pasos, pero después por esa conexión digital serían 30 euros extra. Y aquí, como podréis ver, lo he indicado para que nadie se le escape. Seguiríamos con Bank Norwegian, que en este caso ya ha desaparecido el 2,15 y tendríamos el 1,90. Aquí Bank Inter, pero ojo con el requisito de nómina, ojo con el requisito de nuevo cliente. Boom, en este sentido ya ha desaparecido el 2,26 y estaríamos en un 2%. Cajamar ha vuelto a activar esta cuenta remunerada, pero me parece muy complicada, porque que tienes que ser titular es fácil, pero que alguno de los titulares debe ser socio ya es un requisito adicional. Lo del saldo lo veo bien, pero después te pedían la nómina, que utilizaras más de 3.000 euros la tarjeta de crédito al año y que tuvieras unos saldos superiores a 50.000 euros. Con lo que el 2,52 es bonito, pero es complicado. CTLM también ha bajado, Collector ha bajado. En principio, tampoco me quiero enrollar mucho, podremos ver que con esas decisiones de tipos que veremos al final de la sesión, pues que estas rentabilidades que eran tan suculentas han caído bastante. Y al final de todo, como novedades, sí que veríamos una cuenta solo a 3 meses, sería para nuevos depósitos, para nuevos clientes de Racing, pero que sí que sería 3 meses al 3,28, y otra de TF Bank o de Resus al 2,16 o 2,15%. Y ahora, si os parece, vayamos a por ese ranking. Primero el ranking de las top cuentas con nómina. Vendríamos aquí, lo borraríamos, requisito de la nómina, y después ordenamos el tipo de interés. Y que vemos tanto top 1, top 2, que tendrían las mismas condiciones. En este caso, Ibercaja, lamentablemente, antes te remuneraba para nuevos clientes y con la nómina el 5% hasta 20.000 euros, y ahora lo han bajado a 12.000. Y tendríamos igual Bank Inter, nuevo cliente y con nómina, hasta 10.000 euros el 5%. Y ya en tercer lugar tendríamos Unicaja, en este sentido hasta 20.000, el 3% solo el primer año, que creo que se habría descolgado bastante. Seguimos, el mejor ranking sin el requisito de la nómina. Borramos todo, decimos que no, no, asterisco, volvemos a ordenar de más a menos y que nos damos cuenta que vuelve a estar de campeón absoluto Bank Inter.
Pero ojo, ojito, que es una cuenta no nómina, pero tiene bastantes requisitos. Recordaros que no es una cuenta remunerada al uso, sino que te requiere cierta operativa. No es que yo envío 5.000, 10.000 euros y ya tengo el 5%. No, tienes un poquito más de trabajo. ¿Qué os quiero decir? Por realizar 10 cargos a través de recibo al trimestre. Tienes que domiciliar recibos. Además, necesitas hacer 3.000 euros de compras con la tarjeta. Y además, aunque no sea cuenta nómina, los 2 primeros meses tendrías que ingresar como mínimo 633 euros. Con lo que estaría aquí, pero ya marcado en rojo, ojo los requisitos. La segunda mejor cuenta, ojo, solo a 3 meses, igual sería más como un depósito, disculpar, venía de la mano de Racing, ese 328. Seguiríamos con la cuenta de B100 Health, que nos llega al 315, pero ya hemos comentado también que para llegar a ese importe, 30 días por esos pasos y 30 euros más al día que te permiten traspasar por esa desconexión digital. Seguiríamos con Open Bank, pero ojo, ojito para nuevos clientes. Ya sois clientes, nanay del pirulín, llegarían al 225. Después la cuenta de B100 sin requisitos al 223, que también estaría muy bien. Después la cuenta, ojo, que aquí ya no responde el Fondo de Garantía de Depósitos, sino el Fogain, porque era un broker, en este caso de Trading 212. Luego vendrían 4 alternativas de la mano de Racing, que serían cuentas remuneradas que respondían en este caso concreto Suecia. Luego seguiríamos con Boom, que aquí responde Holanda todo y que en este caso ya nos hacen los deberes fiscales. Encontraríamos Pibank, Sabadell y con empate de la archiconocida cuenta de Trade Republic. Y recordar que este ranking no se genera solo. Me paso horas revisando las condiciones, leyendo la letra pequeña y comprobando una por una las ofertas. Si este tipo de contenido te ahorra tiempo, te parece útil, déjame un buen like, suscríbete y comenta cuál te ha parecido la mejor opción. Tu apoyo hace que merezca la pena seguir horas y horas revisando condiciones. Gracias de corazón. Ya hemos visto las novedades en las cuentas remuneradas. Ahora vamos con los depósitos a plazo fijo, que siguen siendo una opción interesante para quienes buscan seguridad y algo más de rentabilidad en el corto y medio plazo. Ahora estaríamos en el mismo Excel, pero en otra pestaña, y todo el mundo que lo quiera manipular o utilizar, recordar ir a archivo y después hacer una copia. Con lo que vemos esas novedades en amarillo y a por el ranking. Y empezamos con Autobank, que lamentablemente podríamos ver cómo ha bajado casi todas sus ofertas, el 250, 250, el 225, 225. En este caso, Buy Europa no tendría cambios. Banca March sí que ha tenido un cambio, antes era hasta 500.000, ahora hasta 600.000. ¡Qué detalle! Si os parece, me entretendré un poquito más con estos puntos verdes, que es que aunque muy ligeramente han subido esos tipos de interés. Por ejemplo, Banca Progetto, antes en 24 meses tenía un 2,75 y ahora ha subido un poquito, al 2,80. Banca Sistema, también responde en este caso Italia, podíamos ver que a 12 meses tenían un 2,25 y han subido un poquito al 2,35. Banco Vic en este sentido ha caído. Banco Finantia, podíamos ver en sus dos ofertas a 24 meses que del 2,07, que sí permite la cancelación, han subido un poco, y antes también del 2,22 han subido un poquitín al 2,27. Bluor ha subido también muy ligeramente, a 12 meses tendríamos un 2,67. En este caso Bulgarian ha caído un poquitín, del 2,50 al 2,30, al 2,30 al 2,10, ha caído 0,20%. En este caso CaixaBank ya no pagaba nada, que era un 0,25, pero no han bajado más para hacer este depósito bonificado al 0,10%. CTLM también ha caído. Podíamos ver Coppan como a 12 meses antes del 1,75, sí que ha tenido una subida un poquito más sustancial, ya veremos cómo queda en el ranking, pero es un 2,17. EBN Banco, que es una entidad nacional, ha bajado todas sus ofertas. Banco Facto, en este caso responde Italia, pero ya hacían los deberes fiscales porque teníamos el IBAN en España, también han caído. FSOR, del 2,50 al 2,40. Seguiríamos con LHV, en este caso han subido 0,25%, del 1,5 al 1,75, tanto a 6 meses como a 12 meses. MyInvestor también ha caído un poquito, del 2 al 1,75, 2,25, 1,75 y tendríamos a un mes pues un 2,10. En este caso han desaparecido las opciones de PayRay. Pibank también ha bajado un poquitín, del 2,15 al 2. Privat Banca, en esta oferta 36 meses han subido del 2,75 al 2,80. Esmebank, sí que podríamos ver que han sido un poquito más agresivos. En este caso, a 18 meses tenían un 2 y lo han subido al 2,5. De la misma manera, a 24 meses tenían un 2 y también lo han subido un poquito. Veremos cómo quedan en el ranking. TF Bank también ha subido un poquitín, medio punto, que se dice deprisa, pero eso sí, a 48 o a 5 años. United también ha subido en estas temporalidades medias. Y aquí como novedades tendríamos BAMB, que no lo filtré bien en el último episodio, ya han cambiado los tipos y han bajado, menos la temporalidad de 36 meses, que sí que ha subido un poquitín. Hamburg Commercial Bank, sí que me parece una novedad atractiva, en el sentido que está respondiendo a Alemania, y podíamos ver como a 24 meses 36, ya veremos el ranking, pues parecen unos tipos medios un poquito mejores. Aquí otra banca, que en este caso en menos temporalidad no destaca mucho, veremos cómo se queda en el medio plazo.
y acabaríamos con Morrow o Nordax Bank. Y a diferencia de las otras sesiones que filtramos directamente en temporalidades de 12 meses, ¿por qué? Porque a menos de 12 meses ya teníamos cuentas remuneradas, ahora con las últimas bajadas de tipos ya lo tenemos muy cerquita. ¿Qué os quiero decir? Que una cuenta remunerada que nos esté pagando el 2, que igual bajan más los tipos y desaparece, quizás sí que veo más atractivo ver otras temporalidades como a 3, 6, 9 o 12 meses para ver cómo están esos tipos o rankings. Con lo que en este sentido, si os parece, vamos a ver los rankings individualizados. Venga, empezamos. 3 meses. Filtramos de más a menos. En este sentido, no os olvidéis, tendríamos la cuenta de bienvenida de Racing, que le ha puesto la cuenta remunerada, si no al acabar el vídeo ya lo cambiaré, y después podríamos encontrar este depósito del Banco Vic, que hablaría del 3% a 3 meses, y seguiríamos con Esmebank, que ya se descuelga bastante, un 2.10, también mínimo 10.000 hasta 100.000. Venga, no, vamos a ver el ranking de los 6 meses. Filtramos 6 meses, ordenamos de más a menos y ya vemos que en este caso nadie nos da el 3%. Volvería a estar líder este Banco Vic, recordar que responde Portugal, todo y que nos hacen los deberes fiscales porque tenemos IBAN de España, con lo que no tendríamos esta extra de obligación y nos hablarían a 6 meses mínimo 10.000, máximo 75, de un 2,50. Y de muy cerquita seguirían ProCredit o Esmebank, aquí el importe mínimo pues cambia un poquito sustancialmente, respondería Rumanía o Lituania. Bueno, que en verdad también tendríamos estos muy cerquita, Letonia, Lituania y Malta. Ahora seguimos con el ranking de los 9 meses, volvemos a ordenar de más a menos, volveríamos a ver Esmebank, mínimo de 10.000, responde Lituania. En segundo lugar, sin un mínimo, tendríamos Bluor, que hablarían de un 2,5, Manobank, FJOR, y aquí estos igual sí que quedarían un poquito más descolgados. Y ahora, si os parece, vamos a por ese añito. Ordenamos de más a menos. Y en primer lugar, Bluor Bank vuelve a responder Letonia, sin mínimos de entrada, máximo de 10.000, un 2,67. En segundo lugar, este Esmebank, al 2,65. En este sentido, desde la última sesión, que vimos que Banca Progetto pagaba un 2,65, Klarna 2,57, Esmebank 2,60, pues veríamos que todo y que han pasado 2 meses, a esta temporalidad de 12 meses, encontraríamos encontrando algún tipo más o menos atractivo. Más que atractivo, en la media del IPC no lo vamos a batir, pero sí que sabemos que estamos un poquito por encima del Euribor y de manera garantizada, que si petara este banco, pues respondería a una garantía externa, que es este Fondo Garantía de Depósitos, todo y que en este caso concreto tenemos que tener en cuenta o recordar que no permiten la cancelación anticipada. Y ahora, si os parece, vamos a ver todos esos depósitos a más de un año, a ver si hay mejores intereses o no. Le damos a aceptar. ¿Y qué vemos? Banca Sistema, responde Italia, un 3%, pero ojo, ojito, es a 10 años y no permite la cancelación anticipada. En segundo lugar, Banca Progetto, también responde Italia, hablaríamos de un 2,90, en este caso a 5 años, la mitad de tiempo. Seguiríamos con esta novedad de BTG Pactual, respondería Luxemburgo, en principio con más solvencia. También hablaríamos aquí de 10 años y un poquito menos que ese 3% inicial. Seguimos con el mismo banco, un 2,86 a 8 años, importe mínimo 5.000, responde Luxemburgo. Seguimos con la misma entidad, un poquito menos de plazo, al 2,80. A 4 años tendríamos otra vez esta banca italiana que nos paga un 2,80, 2,80. Y aquí sí que veríamos pues la del más corto plazo, que serían 2 añitos, ni 3 años, ni 5, de Banca Progetto, que responde Italia. Normalmente esta banca es bastante agresiva o paga bastante, que veríamos ese 2,80 con mínimo de 10.000 euros. O con empate, un poquito más de tiempo, menos importe, está Privat Banca, que también respondería Italia. Todo esto está muy bien para rentabilizar la liquidez a corto plazo, pero seamos sinceros, si solo te quedas en cuentas y depósitos, tu dinero no está creciendo, solo se está defendiendo y a largo plazo eso no basta para batir la inflación. Y en este canal siempre hemos defendido que la prioridad número 1 es tener un fondo de emergencia bien cubierto y después construir una patita de inversión a largo plazo en esa renta variable indexada. Hablamos de un 20 o un 30% en MSCI World o SP500 que nos da la tranquilidad de mantener nuestro poder adquisitivo con el paso de los días. Os dejo un vídeo por aquí donde explico todo esto con más detalle y además en las descripciones os dejaré algunos ISINs concretos por si queréis empezar a mirarlo por vuestra cuenta. Porque, como ya vimos en este otro vídeo que os dejo también por aquí, si inviertes solo en monetarios o en productos garantizados, pierdes la batalla contra la inflación, ya que históricamente, incluso en momentos complicados, esa exposición del 30% de renta variable global ha sido clave para no quedarte atrás. Y aquí es donde entra el papel clave de un buen broker. En mi caso utilizo Freedom24, que además de ser patrocinador del canal es una de las plataformas que uso en mi día a día, y lo hago por 3 motivos muy claros. El primero, está regulado en Europa bajo la normativa MiFID II, lo que significa que los activos están a tu nombre y cuentan con la protección hasta 20.000 euros. 2. Solo trabajan con activos reales, acciones, ETFs y bonos, sin CFDs ni derivados. Y 3. Su transparencia y respaldo. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, cotizada en el Nasdaq y incluido en el Russell 3000.
Además de ofrecer acceso a más de 40.000 acciones, han ampliado su selección de ETFs a más de 3.600. Y desde su portal Que Comprar suben reseñas e ideas de inversión cada semana, tanto de acciones, bonos y ETFs. Aquí puedes encontrar los clásicos del S&P500, MSCI World, FTSE All World y hasta opciones más conservadoras, como monetarios o de renta fija. Y atención a su promoción de bienvenida, con la que puedes ganar hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Y aquí podéis ver la selección de acciones. Te pueden tocar algunas como las de BlackRock o algunas más económicas. Al final es cuestión de suerte, pero es un extra que te da valor desde el principio. Recuerda, solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder directamente a la promoción. Abrir la cuenta es muy fácil y no te llevará más de 10 minutos. Y si te piden alguna documentación extra es por seguridad, lo mismo que cualquier otra entidad regulada. Te dejo el enlace y todos los detalles en la descripción del vídeo. Y para cerrar y para los más curiosos vamos con una pincelada más técnica. ¿De dónde salen estos tipos de las cuentas y depósitos? Recordar que las cuentas remuneradas se suelen referenciar al STER, que es el tipo de un día entre los bancos, y los depósitos a plazo fijo, que se indexan principalmente al Euribor a 12 meses. Y si lo queréis consultar por vuestra cuenta, basta con buscar en santo Google Euribor BDE y os llevará directamente a la página del Banco de España, donde se actualizan diariamente estos datos. Aquí lo veríamos y veríamos los tipos de la zona de euro, Reino Unido, Estados Unidos, Japón. En este caso que nos interesa, el Euribor a 12 meses, esta columna, y el STER, que sería esta retribución diaria. ¿Qué pasa? Que aquí estamos viendo los datos de agosto del 2024. Esas cuentas remuneradas seguramente nos pagaban el 3,75 y teníamos esos depósitos al 3. Lo tendríamos que bajar para ver los datos actuales. Tenemos que saber que ahora tendríamos esas cuentas intradía al 2 o al 1,92 y este Euribor a 12 meses en el 2,10%. A la vez podéis mirar otras páginas para ver la cotización o el valor del Euribor a tiempo real. Y aquí veríamos pues, que en julio del 2023 lo teníamos al 4% y ahora al 2%. Pero lo importante es entender esto. Ni el STER ni el Euribor tienen vida propia. Ambos derivan directamente de las políticas de tipos de interés, en este caso del Banco Central Europeo, aunque los que siguen el canal ya saben que también dependemos mucho de la política de tipos de Estados Unidos. Y ahora mismo desde la última reunión no ha habido cambios. Nos dejaron en la pasada reunión de junio, cuando estaban los tipos de interés al 2,40, al 2,15, en la reunión de julio no ha habido cambios, pero lo que nos afecta a estas cuentas remuneradas, que sería este tipo de facilidad del depósito que actualmente está al 2%, por eso la cuenta de Trade Republic y muchas de las otras ofertas están en el 2%, veríamos que también cayeron en junio y no ha habido novedades en julio. Pero si estos tipos de interés a más corto plazo se mueven, pues las cuentas remuneradas seguirán su camino. Y esto explica por qué están bajando de forma generalizada las ofertas tanto de cuentas como depósitos, por esa política de tipos. Con lo que si no lo sabías, ahora ya lo sabes, y si ya lo sabías, aún mejor, que tienes criterio para elegir bien. ¿Cuál te ha parecido más interesante este mes? ¿Vas a mover parte de tu liquidez o prefieres esperar? Te lo en comentarios, como siempre. Y si estás pensando en diversificar más allá de esas cuentas y depósitos, recuerda que al principio del vídeo te he dejado un enlace a otro contenido donde comparo estas opciones con ETFs monetarios y fondos conservadores. Muy recomendable si quieres dar un paso sin asumir demasiados riesgos. Si este vídeo te ha sido útil, déjame un buen like, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que pueda aprovechar este ranking. Que nos vemos muy pronto con más y mejor.